El día de hoy vamos a hablar acerca de, como dicen en sus boletines, el tema del día de hoy es deja de quejarte y dale gracias a Dios. Ustedes saben, creo que es el día jueves, ¿no? Cuando es el día de Thanksgiving, el día de gracias. Y entonces dije, no, pues vamos a hablar algo que tenga que ver al respecto. Me gustó que el hermano mencionara la historia, no, ya que no la voy a mencionar yo, pero más que nada, como el título dice, deja de quejarte y dale gracias a Dios. Vamos a hacer una pregunta al principio. ¿Conoces alguna persona quejumbrosa? Esas personas que nada más se la pasan quejándose de todo, que se quejan del clima, de su familia, del trabajo, de la comida, de la iglesia, de sus vecinos, de su salud, y todavía se preguntan, quejándose, se preguntan ¿por qué no tienen amigos? ¿Quién quiere tener un amigo quejumbroso? Yo no. Entonces hay que aprender que hay que dejar de ser quejumbrosos. Ahora, no trates de excusar tu pecado. Un quejumbroso es una persona que se queja con poco motivo o por hábito, según la Real Academia Española. Es decir, con poco motivo o por hábito. Ese es un quejumbroso. Por lo que podemos concluir que la persona quejumbrosa es pariente de la rezongona, la cual es pariente de la murmuradora, la cual es pariente de la chismosa. Y por esos pecados Dios te puede condenar. Ahí lo podemos ver en Santiago 5:9. Santiago capítulo 5, versículo 9. Ahí en Santiago 5:9, el contexto es cuando está hablando acerca de no juzguéis y todo eso. Y aquí en Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. Y aquí el juez, refiriéndose a Dios, está delante de la puerta. Entonces esta cita es una advertencia fuerte para toda persona que tiene la tendencia de quejarse, ¿verdad?, de otros. Entonces hay que, por otro lado, vean, como vemos en la Biblia, que no debemos nos quejarnos, porque si no, pues Dios nos puede condenar. Por eso, ahí podemos ver que es un pecado. También hay que desarrollar la virtud del perdón. El mandamiento de ahí lo vemos en Colosenses 3:5. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. El mandamiento para todo quejoso se encuentra ahí, Colosenses 3:15, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y fíjense lo que dice enseguida: si alguno tuviere, ¿qué cosa? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sí, hermanos, cuando nosotros nos acordamos de todo lo que sufrió Cristo con tal de perdonar nuestra gran cantidad de pecados, ya lo recordamos en la comunión, no podemos más que razonar y decir, pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros ofensores? ¿La cita está bien? 3:13. Ok, es 3:13. Es Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Entonces ahí dice: si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es por eso que me gusta mucho, pues, eso de la comunión, ¿no? Qué bueno que Jesús lo instituyó para que nos acordáramos de que es por quién es que somos salvos. Y no nada más eso, sino que aparte de acordarnos de por quién es que somos salvos, pues también nos recuerda cómo es posible que nosotros andemos no queriendo perdonar a un ofensor, cuando todo lo que Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces tenemos que desarrollar la virtud del perdón, y entre más lo desarrollamos, menos quejosos vamos a ser. Ahora, otra cosa que también es importante decir es: no te quejes de Dios. Ahora, pues pareciera estar de más decir que es malo quejarse de Dios, pero a veces a veces las personas lo hacen sin ni siquiera pensarlo. Los israelitas se quejaron de Dios muchas veces cuando estaban en el desierto, y en muchas ocasiones estuvieron quejando, y ellos recibieron las consecuencias de andar murmurando. Y es por eso que en 1 Corintios 10:10 1
Corintios 10:10, y en otras citas se menciona que los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, esos malos ejemplos, están ahí para que nosotros no los repitamos, para que nosotros ya aprendamos de los errores de otros. Ahí en 1 Corintios 10:10, el apóstol Pablo dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, está hablando de los israelitas, y perecieron por el destructor, por andar murmurando contra Dios. Y conste que muchas de sus quejas tenían que ver con sus necesidades básicas. Si se acuerdan de las quejas de que la comida, si estuvimos en Egipto, ¿sí me explico? O sea, son cosas de necesidades básicas, pero estaban quejándose contra Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos de la comida después de que le dimos gracias a Dios por ella? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo es posible que te quejes cuando tú le estás dando gracias a Dios por ella? Si estás dando a Dios gracias a Dios por esa comida, entonces no se puede decir, bueno, es que estoy quejando, pero otra vez, o sea, según tú, gracias a quién es que tiene la comida. Pues según yo, cuando leí, pues le dije gracias a Dios. Entonces, y no seamos como una amiga mía que me dijo: yo oro a Dios por la comida después de ingerirla, no vaya a ser que no me guste. Así me dijo: yo lo hago después de comer. Dice: no, ¿verdad? Jesús daba gracias cuando antes de ingerir su comida. Veamos unos ejemplos ahí en Juan capítulo 6. Damos unos ejemplos. Juan 6, ahí en el Evangelio. Fíjense, Juan capítulo 6, versículo 11. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Peces antes de comer, que le daba gracias a Dios. Y luego en el versículo 23, ahí mismo, pero en el versículo 23: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. ¿Qué dice ahí? Después de haber dado gracias al Señor. Me digan, comen después de haber dado gracias al Señor. Ahora, en 1 Corintios 11:24, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. O sea, gracias, ¿verdad? Antes de comer. Y esa es la razón, ¿verdad?, por qué los cristianos tenemos la costumbre de darle gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad?, antes de ingerirlos. Y no está de más, ¿verdad?, también darle gracias a la persona que los preparó. No está de mal, ¿verdad?, darle gracias a la persona que los preparó. Ahora, siguiendo con el tema de las quejas, nunca faltan las personas que después de recibir las consecuencias de sus malas decisiones, fíjense lo que estoy diciendo, nunca faltan las personas que después de recibir las consecuencias de sus malas decisiones llegan a culpar a Dios con frases como estas: Dios me está dando una prueba muy grande. ¿Sí me explico? O sea, cuando esto sucede, es bueno llamarle la atención y decirle: Dios no te lo está dando, tú mismo te lo buscaste, ¿verdad? Otra vez estoy hablando cuando la situación es de que realmente lo que usted está sufriendo son consecuencias de sus propias malas decisiones. Y luego uno dice: Dios me está dando esta prueba. ¿Cuál Dios te la está dando? Tú mismo te metiste ahí, en esas circunstancias. Por ejemplo, ahí en también otra frase que llegan a decir, o fíjense lo que dice en Proverbios 19:3, y después les digo la otra frase. Proverbios 19:3, fíjense lo que dice ahí. Proverbios 19:3. Fíjense, es lo que estamos hablando ahorita. La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Sí me explico? Haz de cuenta que está el camino, y él, por su insensatez, lo tuerce. Como lo tuerce, pues al andar ahí, ¡pum!, se va a caer. Y fíjense lo que dice ahí: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué se ve? O sea, oye, tú mismo te lo buscaste y lo andas culpando a Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahora, estas personas
en vez de enderezar sus vidas, usan frases que a ellos no les toca, no les queda usar, como, ni modo, Dios permitió que pasara eso, era la voluntad de Dios. A ellos no les toca decir eso. La voluntad de Dios es de que ellos hicieran las cosas bien, pero ellos la hicieron mal. Y después van a decir, bueno, es que Dios quería que pasara esto. No, tú fuiste el que querías que pasara eso, porque tú fuiste el que te fuiste por ahí, por tu mal camino. Ahora veamos, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Eso lo vemos en Primera a los Tesalonicenses 5:18. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Esa viene siendo la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Dice ahí, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros no somos los causantes de nuestros problemas, cuando nosotros no somos los causantes de nuestros problemas, hasta nos pueden llegar a azotar y en vez de agüitarnos, nos llenaríamos de gozo. Fíjense lo que dice en Hechos 5:41. Hechos 5:41. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles andaban predicando? Ahí no les gustó ver a otras personas y los azotaron. ¿Se acuerdan? Los mandaban a azotar. ¿Y qué pasó después de eso? Hechos 5:41. Y ellos, o sea, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, o sea, cuando habían sido azotados, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos estaban predicando y los azotaron. Y luego salen y en vez de salir, ay, pero ¿por qué Dios? Estoy haciendo tu voluntad, Señor, porque permíteme aquel cazote, ¿sí me explico? No, o sea, entonces uno dice, bueno, no se trata de ser masoquistas, ¿ok? No se trata de ser masoquistas, sino de comprender que cuando uno padece injustamente y uno lo soporta como buen cristiano, significa que uno realmente ya está comenzando a parecerse más a Cristo. ¿Sí me explico? Eso significa, ¿verdad? Si uno está sufriendo que no era su culpa y uno se levanta como cristiano, y luego mucho mejor si es que a la mera está uno sufriendo por hacer la voluntad de Dios y las otras personas no quieren y lo tachan a uno. Entonces uno está empezando a madurar y a parecerse más a Cristo, y eso es causa de gozo. Eso es causa de gozo. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 al 16, vamos a ver lo que dice ahí. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Y ahí está hablando acerca de padecer. Y se ve la gran diferencia de cuando es nuestra culpa a cuando no lo es. Y cómo debemos nosotros responder. Fíjense, 1 de Pedro 4, 15 y 16. Está casi al final de la Biblia. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces sí, o sea, si yo soy malhechor y estoy recibiendo algunas consecuencias de las cosas malas que estoy haciendo, pues esto qué chiste, ¿no? Y si estoy haciendo, ¿cómo dicen? Entremeterse en lo ajeno, y yo padezco eso, pues eso es por tus propias consecuencias, ¿no? Pero si tú lo haces como, te estás padeciendo como cristiano, es decir, tú no haciendo nada malo, sino haciendo todo en el nombre de Cristo, y aún así padeces, dice, no te avergüences, no te avergüences. Dice, sino glorifica a Dios por ello. Bueno, en pocas palabras, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Algo que no debemos olvidar es a quién se le agradece y por medio de quién. Esto es muy importante, porque hay unas personas, por ejemplo, que tal vez hayan crecido en una familia que no se sabía la Biblia, o sea, es decir, que no sabía lo que la palabra de Dios dice, y agradecen a Santo Fulanito, ¿sí me explico? Agradecen a Santa Margarita,
o agradecen a su abuelito que me está viendo desde el cielo. ¿Sí me explico? Entonces, esta cita, Efesios 5:20, ese es el meollo o el punto de esta cita, es el propósito de esta cita. O sea, es a quién le damos las gracias y por medio de quién. Efesios 5:20. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por todo aquello que tú vayas a agradecer, hazlo al Padre, a Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y es por eso que oramos de la manera en que oramos. Ahora vamos a ver que lo opuesto a la gratitud no es nada bueno. Lo opuesto a la gratitud no es nada bueno. Las personas malagradecidas, pero porque es lo contrario, ¿no? De un agradecido, malagradecido. Las personas malagradecidas son personas que se creen merecedoras de todo lo bueno en sus vidas. ¿Sí me explico? Y por eso se enojan fácilmente cuando las cosas no suceden a su manera. Porque ellos creen que todo lo bueno se lo merece. Por lo tanto, algo menos que eso, yo me enojo. Porque eso no me lo merezco, eso es malo. Entonces, en su altanería, se fijan solo en lo negativo y en los errores de los demás. En su altanería. Ahora, esa es una manera de manifestar mal agradecimiento. Otras personas manifiestan su ingratitud a través de la amargura. A través de la amargura. En vez de disfrutar las bondades de Dios y compartirlas con los demás, o sea, compartir esos testimonios de, hombre, gracias a Dios que esto y esto y esto pasó. En vez de eso, andan en su amargura por ingratas y solo repiten como un rezo, las demás personas, y a veces hasta ellos mismos, solo repiten como un rezo sus malos recuerdos. Ya como que si ellos fueran unas santas palomitas, ¿sí me explico? Unas víctimas. Entonces esos también son personas ingratas. Esas personas que andan en su amargura. Esas personas, aquí también hay otros, por último, de la otra manera que se manifiestan en gratitud, o dijimos malagradecidos, ingratos, y otra manera de decir es desagradecidos, ¿no? Desagradecidos. Por último, otros desagradecidos manifiestan su carácter siendo pesimistas. Pesimistas. Estas personas a quienes no les impacta las cosas buenas de Dios, o sea, no les impacta, no los cambian, no los transforman, no lo ven, las bendiciones de Dios. Ven todo deprimente y sin esperanza. Esas personas, todo deprimente, todo sin esperanza, se les llama personas pesimistas. En Hebreos 12:15, Hebreos capítulo 12, versículo 15, entonces por eso dijimos al principio de que lo opuesto de la gratitud no es nada bueno. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué dice ahí? Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así es, cuando una persona tiene una raíz de amargura, no solo contamina a los otros con sus chismes, sino que puede perder la salvación. Porque dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ya no le llega a ver por qué, porque él está tan lleno de amargura. En vez de estar lleno del Espíritu Santo, está lleno de amargura. Entonces es muy importante, no nada más el hecho de que andan contaminando a otros, sino están perdiendo su salvación. Entonces vamos a ver lo contrario de toda esa ingratitud y desagradecidos y malagradecidos. Persona agradecida es igual a persona alegre. ¿Sí? Persona agradecida igual a persona alegre. ¿Conoces alguna persona alegre? Esas personas que andan con buen ánimo todo el tiempo. Una persona alegre son personas agradecidas. No necesitan de lujos, de juguetes, ni de entretenimiento para ser felices. ¿Sí? O sea, son lo contrario de las personas que dicen: estoy aburrido, ¿y ahora qué hago? No tengo nada que hacer. Limpia tu cuarto. Ay, no.
¿Sí me explico? O sea, hay mucho que hacer, mijito, ¿verdad? Pero andan de aburridos, ¿por qué? Porque nada más quieren lujos, entretenimientos y cosas que no tienen nada que ver con necesidades. Entonces, sus vidas reflejan esas personas, no las malas, sino las personas agradecidas, las personas felices, las personas que son alegres, reflejan en sus vidas el canto que dicen: estoy contento porque soy de Cristo. Hay un canto que dice: estoy contento porque soy de Cristo, estoy contento porque soy de Cristo, estoy contento porque soy de Cristo, aleluya, gloria a Dios. Y luego ya tiene otras estrofas. Pero eso sí, es como hay otro himno que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. O sea, esas personas alegres, agradecidas, son reflejo de esos cantos también. Ahora fíjense lo que dice 1 Timoteo 6, 6 al 8. 1 Timoteo 6, 6 al 8. Estas personas alegres, estas personas felices, son un ejemplo viviente de lo que dicen. 1 Timoteo 6, 6 al 8. Hablando de lo bueno. Dice: pero gran ganancia es la piedad. O sea, una persona que sea piadosa, que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice ahí? Estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues cuando una persona es agradecida con todas las cosas, bendiciones, no importa que uno diga qué tan chiquitas o qué tan grandes, va a ser una persona alegre, porque se está concentrando en todas las cosas buenas que Dios le da. Y la Biblia dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Es decir, no asumamos, ¿verdad?, que porque yo ayer tenía mi corazón bien, hoy lo tengo que tener bien. No, puede ser que no. Puede ser que hoy de repente me dé un patatús y me caiga de aquí. No lo voy a correr porque los asusto. Imagínense que de repente yo me vaya por atrás. ¡Oh, mi hermano! Hermano, ¿me puedo quedar con su minivan? Y yo, dice la hermana, después ella le da el patatús porque a mí me dio. Ahí en Colosenses 4:2, ¿se acuerdan que el año pasado, en la tarde, hicimos una lista de 100 cosas por las que estábamos agradecidos? 100 cosas, hermano. No eran más, porque a la mera hora ya habíamos completado la serie, como ya había hermanos que estaban diciendo más. Una vez alguien dijo, creo que Caleb dijo que se acuerda que eran 111. Entonces fíjense, en lo que era el tiempo del estudio, podemos tener más de 100 cosas diferentes en las que estábamos agradecidos. Fíjense lo que dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella. ¿Y qué dice ahí? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Bueno, yo les quiero dar un testimonio personal. Algunos de ustedes ya lo saben. Un testimonio personal. Ahora sí van a poner atención, ¿verdad? ¿Qué va a decir el hermano? Una de las pocas personas que en verdad me impactó en la juventud, cuando estaba joven, y una de las pocas personas que en verdad me impactó, era un joven que era mayor que yo, que era muy positivo en su manera de ver las cosas. Era también un joven cristiano. Si yo veía un charco entre hierbas, y esto se lo estoy diciendo literalmente, o sea, si yo veía un charco entre hierbas, según mi mirar, él veía un oasis. Decía, mira qué bonito el agua, mira las plantas, y yo veía un charco así entre hierbas. ¿Sí me explico? O sea, él tenía un enfoque totalmente diferente y lo hacía saber. ¿Sí me explico? De tal manera, ¿se acuerdan que el que anda de amargo, qué es lo que hace? Sí. Contamina. El que es lo contrario, agradecido, alegre, todo eso, él bendice a los demás con sus palabras. Entonces, ahora, si yo me quejaba del calor, él agradecía los rayos del sol. Que podamos tener los rayos del sol. Si yo sufría la carga del día, así como molesto, así, él disfrutaba las oportunidades en su vida. Él lo veía como oportunidades, yo lo veía como molestia. Yo vivía cómodamente y tenía mi propio cuarto con muchas cosas. Él vivía, esto estoy literalmente, él vivía en un closet debajo de unos escalones.
era donde él vivía. En un edificio donde ahí hicieron un rinconcito y era un closecito debajo de unos escalones. Ahí era donde dormía. Entonces, por esas mismas fechas fue cuando, aparte, también fui reprendido por mi madre, por mi pésima actitud quejumbrosa. Yo no me había dado cuenta, pero cuando me abrió los ojos, cuando me hizo ver cómo andaba yo de quejoso, quejumbroso y todo eso, me di cuenta que ni yo mismo me aguantaría estar a mi lado. Ni yo, o sea, cuando yo me abrió los ojos y me di cuenta de qué tipo de persona era yo, o sea, malagradecida, o sea, me di cuenta de que ni siquiera yo hubiera sido amigo de mí mismo. Entonces, esa reprensión me revolucionó de una manera que otros jóvenes me lo hacían saber. O sea, oye, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que tú eres así, ¿verdad? Y yo mismo sentía que el ambiente alrededor de mí cambiaba al mismo tiempo que yo cambiaba. Sentía como si todos cambiaban cuando yo estaba cambiando. En serio que cuando un ingrato se arrepiente, muchas cosas cambian para bien. A veces uno quiere cambiar a las personas y el que necesita cambiar es uno. Ahora vamos a ver la historia de los 10 leprosos. En Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Si algo nos enseña esta historia, no es una parábola, es una historia, es de ser agradecidos. La gran diferencia que puede haber en nuestra vida solo por ser agradecidos. Lucas 17, 11 al 19. Voy a leer, dice, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque acuérdense que los leprosos no podían acercarse, tenían que estar lejos, todos harapados, harapientos. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Acuérdense, eran 10. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a sus sacerdotes. Para los que no saben eso, es que cuando uno empieza a ser sanado, eso, bueno, primero lo ven que es inmundo. En el caso de ellos ya eran considerados inmundos, por eso estaban siguiendo las reglas de los sacerdotes. Pero entonces ponen que cuando uno ya estaba sanándose o ya estaba sano, es que uno iba para que él públicamente dijera: es que ya está sano. Pero entonces él les dijo así cuando estaban en su lepra. Dice, cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No entienden nada de lepra, porque estaban obedeciendo eso de ir a los sacerdotes. No, pero fue Jesús el que los sanó. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, glorificando a Dios, y se postró en rostro en tierra a sus pies, o sea, de Jesús, dándole gracias. Y era samaritano, o sea, el que menos se le esperaría. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, ¿qué está dando a entender? Él realmente esperaba que todos los que fueron limpiados pues tuvieran la misma actitud, ¿no? De agradecimiento. Si no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? Y dice el versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque se le considera extranjero, por eso que está. Versículo 19. Y le dijo: levántate, vete. ¿Y qué dice ahí al final? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces la diferencia se encuentra en esta historia entre los otros 9 y él. La diferencia se encuentra en que el agradecido no solamente recibió sanidad de parte de Jesús, sino también la salvación. También la salvación de parte de Jesús. Entonces, ¿qué diferencia hace, no? El ser agradecido. Entonces, ya por último, para un mensaje para aquellos que tal vez sean nuestros amigos y no hermanos en Cristo, es: ¿quieres dar tu vida a Cristo como agradecimiento de lo que Él ya pasó por ti en la cruz? Una vida de agradecimiento. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero decirle a las personas que cambian, que realmente se les nota de su cristianismo cuando vienen a Jesús, son personas agradecidas. Son personas que verdaderamente ellos creyeron la verdad, que era: yo me voy a ir al infierno, yo solito, sin Dios, yo me voy a ir al infierno. Todo lo que yo he hecho en mi vida, no puedo yo decir yo soy una persona buena porque he hecho cosas que son en contra de la ley de Dios. Yo me voy al infierno. Pero cuando ven entonces el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Dios dice: mira, yo muero por ti, que Cristo dice: yo muero por ti, tú no tienes que. Entonces una persona, yo te pago la deuda, hombre, uno agradecido y todo eso, entonces dice: no, pues Él quiere dar su vida por mí, yo doy mi vida entonces por Él. Entonces es una vida de agradecimiento. Pero eso es solamente, la persona solamente es muy agradecida solamente si realmente creyó las malas noticias, que sin Dios estaba yendo directo al infierno. Entonces, si crees con todo tu corazón que Cristo murió por tus pecados para salvarte del infierno, quisieras entregarle tu vida a Él. La última cita ahí en Hechos 22:16. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hay aquí una persona que no ha hecho ese paso de salvación. Usted se arrepiente de sus pecados, usted quiere cambiar su vida, usted quiere hacerlo el Señor, ¿verdad?, y Salvador de su vida, este Jesucristo. Entonces pase al frente para ser bautizado, para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, para tener esa salvación y ser parte de la iglesia. Y si usted es una persona que tal vez ya ha hecho eso, pero se ha salido del camino y requiere reintegrarse al cuerpo de Cristo, también puede pasar al frente si quiere también reconciliarse. Dios lo bendiga. Amén.